Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente en Entre Trances. Esta comunión Australia-Ecuador, Félix Gómez, Luis Arocha Mariño, conversando acerca de aquellos aspectos importantes de la vida que nos sirven para vivir de lo mejor posible a través de la utilización de esa función natural estupenda que llamamos estado de trance. Algunos lo llaman también estados alterados de conciencia, ¿verdad, Fede? Palabra que no usamos en Entre Trances, porque está en un estado natural. Sean todos bienvenidos. Gracias, Luis, por la invitación. Nuestro programa número 8 de 2020. Así es. Bueno, el tema que nos convoca hoy ya 20 de diciembre para ti, 21 de diciembre para mí, el tema de las Navidades. ¿Cómo las Navidades, Luis, es una reflexión, genera tantas emociones, a veces encontradas, tantos trances hipnóticos que nos llevan en las líneas del tiempo a conectarnos con el pasado? Viene la nostalgia, la música, los olores de comida, los sabores que disparan, detonan, encienden memorias remotas del pasado, o nos vamos al futuro y entonces nos anticipamos al 2021, al año que viene, etcétera, etcétera, y muchas veces en ese devenir pasan cosas. Y mi reflexión inicial junto a ti es porque nuestra mirada es también el tema de la salud mental, el tema de los inmigrantes, más allá de cualquier nacionalidad, pero el tema de la migración es un tema de investigación para ambos, por dos razones: profesionalmente, por la experiencia que tenemos de trabajo en otros países, y también por nuestra mirada como inmigrantes. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me motiva mucho el tema, por ejemplo, qué pasa con las parejas, las familias, los inmigrantes en Navidad. El tema de la soledad, ¿no? Que no es lo mismo que aislamiento social en Navidad. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las emociones en Navidad? Sí. Bueno, sí, señor, entramos en estado de trance, ¿no? Vivimos en trance, ¿no? Sí. Eso me hace recordar mucho, sobre todo en la medida... Hoy estuve revisando algunos escritos de Milton Erickson, precisamente porque estoy preparando una conferencia sobre el tercer milenio, ¿no? Y buscando en la historia esos personajes que de alguna manera nos han permitido llegar a donde estamos, a este punto donde nos encontramos en este momento, ¿no? De buscar respuestas a las grandes problemáticas humanas, ¿no? Y revisando a Milton Erickson y otros personajes, me detuve un poco en Émile Coué, ¿no? Émile Coué, ese francés casi abandonado por la psicología y por la psiquiatría, ¿no? Y que ahora está nuevamente poniendo sobre el tapete, ¿no? Y que él basaba su técnica precisamente en la sugestión que ocasiona el repetir las cosas montones de veces, ¿no? Y lo asociaba con una entrevista que me hacían en uno de estos programas de televisión, donde me preguntaban qué pasa con los ancianos en estos momentos de coronavirus, ¿no? Okay. ¿Cómo cuidarlos, cómo protegerlos precisamente de todas estas situaciones que nos renuevan, que nos remueven por dentro, ¿no? Y yo le decía, en ese momento tomé conciencia de que yo soy un anciano, ¿no? Por lo menos teóricamente, ¿no? Por lo menos por número de vueltas que le he dado a la Tierra, ¿no? Que la Tierra me ha arrastrado. Y lo que pensaba era precisamente cómo, por ejemplo, entre las personas que ya hemos vivido más o menos una trayectoria medianamente larga, están todo ese montón de recuerdos
todos esos anclajes sucesivos, esas sugestiones sucesivas, bueno, de cuando estábamos con la familia, en el lugar de origen, todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo migré ya con, creo que 64, 65 años. Salí, digamos, de manera estable de mi país por primera vez que iba a vivir en otro lugar, que vine a vivir acá a Ecuador. No es lo mismo que hacer turismo, dos diferencias. Que es totalmente distinto, ¿no? Vine aquí a instalarme, ¿no? Ya estoy instalado. Y en ese proceso, por ejemplo, de haber dicho, bueno, yo pasé 65 Navidades en Venezuela y mi Navidad 66 fue en un lugar totalmente distinto. Y ahora mi Navidad número 71 está ocurriendo en un momento muy especial, en un momento de coronavirus. Y estoy, bueno, yo afortunadamente gracias a estos medios puedo comunicarme con mis hermanos, con mi madre, que están en Venezuela, ¿no? Pero siempre está esa distancia, ¿no? Está esa distancia de lo conocido, está esa distancia de lo familiar, está esa distancia de aquello que me sugestionó durante tantos años, ¿no? Entonces, ese fenómeno de sugestión, ese fenómeno de trance, que es lo que determina mi comportamiento, por lo menos en un 95%, quizás más, de mis decisiones, las decisiones inconscientes, es lo que juega ese papel tremendo que a lo mejor para un niño no tiene, o para un adolescente no tiene la misma trascendencia, ¿verdad? Porque no está tan fuertemente anclado como cuando tú dices, bueno, yo tengo raíces profundas, ¿no? En la nacionalidad o en el sitio donde he vivido, y esas raíces son inconscientes. Por eso es que se experimenta a nivel de sensación, se experimenta a nivel del pecho. No tiene que ver con los procesamientos, podríamos decir, conscientes, ¿no? No tiene que ver con el trabajo del prefrontal, sino que tiene que ver con un trabajo más de lo que ahora, por ejemplo, se está llamando coherencia cardíaca, ¿no? El papel de los campos electromagnéticos de nuestro corazón en la decisión sentimental, en la decisión afectiva profunda que yo voy a tomar. Yo creo que eso es lo que yo definiría, Feli. Me interesaría mucho tu comentario sobre lo que es el estado de trance. Ese estado de trance permanente que es semi-interferido por la conciencia, pero nunca definitivamente interferido. Siempre está allí como un marco de referencia a partir del cual yo voy a hacer todos los juicios que haga. Sí. Calderón de la Barca decía, la vida es un sueño. ¿No? Exactamente, sí, sí. Yo parafrasearía un poco el estilo de que en la mayoría de los casos vivimos la vida en trance hipnótico. ¿Qué es eso del trance? Pero lo hemos conversado en otros programas. Básicamente, también tiene que ver con la mirada, cómo definimos el trance hipnótico y desde qué perspectiva miramos el trance hipnótico. Nosotros en programas anteriores sobre todo cuando tocábamos el tema del doctor Ernest Rossi, el abordaje de él, y ya vamos a relacionar esto con la Navidad, no nos estamos yendo por las vueltas. Primero que el trance es un estado básicamente de focalización de la atención. Yo lo defino así, focalizas la atención, de manera muy directa. Solamente que la focalización, generalmente cuando las personas, sobre todo los que no han investigado el tema, hablan de trance, creen que es algo hacia adentro, estás en trance hacia adentro. No. Tú puedes estar en un concierto de heavy metal, de rock pesado, por 4 horas dándole a la cabeza, es un estado de trance. Estás viendo a Bruce Springsteen o a cualquier cantante o cualquier género, o una ópera, cualquier cosa, o puedes estar pintando por 4 horas focalizado hacia afuera o haciendo, por ejemplo, lo que hacía Picasso, que duraba 8, 10, 12 horas, 18 horas pintando en trance.
hacia afuera, o puedes estar en un estado interior, pues lo que llamaríamos un estado catatónico, de la persona que está en estado dentro, incluso un estado muy profundo, meditando en unas montañas en el Nepal o en los Andes, en Mérida, pasando 10 horas en esta. Básicamente son diferentes estados. Y el trance hay que verlo desde un punto de vista biológico, como lo que hablamos con los ritmos ultracircadianos. Es decir, nosotros entramos en trance, consciente o no consciente, entramos en trance. Cuando hacemos este programa, Luis y yo entramos en trance. Estamos en un estado dinámico, pero también el trance lo podemos ver como un estado naturalista, es natural. Claro. Es un estado que se da. Entonces, es un estado también donde la línea, la conciencia de nuestra misión de ver el mundo, que es muy prefrontal, desaparece. Y entonces lo que emerge es ese mundo onírico, que algunos llaman el inconsciente creativo desde la mirada de Milton Erickson, que es ese mundo donde aparece el concepto de tiempo desaparece, donde el presente, el pasado y el futuro danzan juntos y se dan la mano, y se mueven juntos, ¿no? Al respecto es interesante el conjunto de investigaciones que ha estado liderando, vamos a decir, Richard Davidson, ¿no? O como no, claro. Richard Davidson con todas estas investigaciones y que ha estudiado a los grandes meditadores y ha estudiado tanta gente maravillosa, y donde ellos se han dado cuenta que efectivamente hay funciones cerebrales conectadas con estos estados especiales. A ellos les gusta llamarlo estado alterado. A mí no me gusta ese término, ¿no? Al igual que a ti, ¿no? Porque no es alterado nada. Es un estado, en todo caso, alternativo, ¿verdad? A lo que menos hacemos, que es estar en conciencia, es decir, cuando nos comportamos como Homo sapiens sapiens, Homo de bípedo implume, ¿verdad? De uñas redondas, que sabe, ¿verdad? No solo que tiene conciencia, sino que sabe que tiene conciencia, ¿no? Y esa definición es interesante porque fíjate que te permite precisamente ver cómo los estados realmente temporales y raros son cuando nosotros estamos en plenitud de conciencia. La mayor parte del tiempo nosotros somos autorreferentes, como diría Humberto Maturana, ¿no? Somos autorreferentes y tiene que ver con la Navidad, como tú decías. ¿Por qué? Porque cada quien vive su propia Navidad. Exactamente. Eso es lo interesante del mundo mental, ¿no? Del mundo psíquico, del mundo yo por lo menos me inclino a pensar que efectivamente la mente es un holograma que nosotros creamos, siguiendo la teoría de Carl Priván, un holograma que nosotros creamos gracias a ese montón de láseres que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Funcionando a nivel cuántico, que hace posible que nosotros tengamos esta experiencia maravillosa de poder conversar con ustedes, los que están acá mirando este video, ¿no? Ese atributo tiene un correlato neurológico interesante, donde precisamente vemos diferencia, por ejemplo, entre predominantemente el hemisferio izquierdo y predominantemente el hemisferio derecho, ¿no? Y que además también se ha visto, por ejemplo, en muchos pacientes, por ejemplo, que tienen un ACV que les ocupa la parte prefrontal izquierda, entran en un estado en el cual desconocen las relaciones entre los objetos, desconocen esa percepción consciente que nosotros tenemos de que los objetos son objetos, por ejemplo, de que esto es una copa, ¿no? Esto es una taza, perdón. Esto es una taza y simplemente confunden la taza con la mano, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, o confunden la mano con el objeto que están agarrando. Todo eso es lo que ocurre en los llamados estados de trance profundo. Félix, por ejemplo, lo que hemos vivido, tú lo has vivido, yo lo he vivido, mucha gente quizás de los que nos están viendo en este momento y escuchando en este momento, lo han vivido también, que es que cuando uno está en trance profundo, uno tiene esa focalización
acerca del mundo interno. ¿Ya? Y bueno, y no hay dolor, no te das cuenta si te picó un zancudo, nada de esas cosas, porque estás imbuido de esa experiencia particular y maravillosa que ocurre también en los estados de ensueño, en los estados de ensoñación, o como dices tú, cuando estoy en un concierto de heavy metal, brincando y saltando y no pasa el tiempo, no hay espacio, desaparece todo eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre en Navidad? Que en Navidad estamos anclados, estamos ligados a este es momento de ceremonia. Es decir, sería como ir a un concierto de rock y ponerse a llorar de la tristeza porque uno no tiene algo que desea. Entonces tú dices, bueno, pero ¿dónde está ubicado este señor, no? ¿A qué vino a este concierto? Entonces, al llegar diciembre, ¿con qué me conecto? Me conecto es con mi propia experiencia. No me conecto, mi focalización de atención se centra en mi experiencia con respecto a diciembre, que ha estado conectada con que hay celebración, hay encuentro familiar, hay recogimiento, y la paradoja, la aparente paradoja que se nos presenta mucho, que es simultáneamente hacer un inventario de qué pasó durante el año y una proyección de qué quiero para el año que viene. Sí. Por eso cuando yo hago ese inventario o cuando una persona hace ese inventario, sale bien o mal parado. Y por eso las depresiones en diciembre están a la orden del día. ¿Por qué? Porque es más fácil salir mal parado que bien parado en un mundo tan exigente como el que estamos viviendo. Tú sabes que cuando te escucho hablar, me evocas un hermoso cuento de Navidad de Charles Dickens. Ajá. Cuento claro, de Charles Dickens, claro. Del famoso Ebenezer Scrooge. Scrooge, exactamente. Y de Sí, los sí. fantasmas que lo visitan en trance hipnótico, porque fíjate que precisamente el cuento tiene que ver, y es la mirada que yo tengo, es un cuento que muchos atesoramos desde la infancia, ¿no? Pero lo interesante para mí, como investigador en el área del trance, por muchas décadas que tengo de investigación, igual que tú, es que para mí es un bello ejemplo de lo que es el estado de trance. Y Ebenezer Scrooge, el personaje de Dickinson, realiza las transformaciones que logra es en estado de trance, no en estado de vigilia. Claro, claro, por supuesto. Porque en el estado de vigilia, ¿a qué vas a atender? A lo que realmente está ocurriendo en el mundo material. Que es necesario. El estado de vigilia es el estado aristotélico, es el estado de la lógica formal. Exacto. Ya que, por ejemplo, yo diga, estoy hablando con Félix. Sí, es con Félix con quien estoy hablando. ¿Ya? No el Félix que yo tengo en mi cabeza, ¿no? No el Félix que ha compartido conmigo un montón de experiencia de que era un estudiante de medicina. No, no, no. Es el Félix que en este momento está frente a mí, ¿verdad? Ese sería realmente vivir en conciencia. Eso no lo hace nadie. Yo recuerdo al gran maestro, quienes hayan estado en Venezuela seguramente lo recordarán y que están vinculados a la Universidad Central, el doctor Fernando Risque. Fernando, para hacer contexto con amigos de otros países, Fernando Risque fue un psiquiatra venezolano sumamente importante, porque quiero decirles algo. En 1954 es entre otras cosas, el que trae a Milton Erickson a la Facultad de Odontología en Venezuela. Erickson fue a Venezuela, que ese, por cierto, lo que quieran saber si es verdad o no la información que le estoy dando, pues revisen el libro de Jeffrey Sachs, un seminario didáctico con Milton Erickson, si mal no recuerdo, creo de la página 154, donde Erickson habla del viaje a Venezuela, que fue en la facultad de odontología, donde estuvo 4 o 5 días dictando un entrenamiento para médicos odontólogos sobre manejo del dolor. Ese era Fernando Risque, un hombre que se formó en la Universidad de Columbia en Canadá, creo que en la Universidad de, sí,
llega a Venezuela y es el que trae todo un movimiento arquetipal con todo lo que es la parte junguiana, entre otros aportes. Fernando Enrique fue un grande y tiene un libro, si les interesa, creo que uno de los libros más completos sobre lo que están interesados en el tema de la femineidad como tema desde un punto de vista psicoanalítico, con este maravilloso libro, Aproximaciones a la feminidad. Aproximación a la feminidad, exacto, que además le dieron un premio venido de el sector de la literatura. Por cierto, es cierto. Sí, sí. Bueno, Fernando solía decir en muchas ocasiones, yo no solo fui su alumno, sino que fuimos compañeros como profesores en la universidad muchos años, y él solía decir, el ser humano piensa 10 minutos al día. Yo, que soy un genio, pienso 2 horas. Así decía él, ¿no? Muy modesto, además. Un poco como esto, ¿no? Muy modesto, sí, sí. Sí, sí. Y además era un hombre que manejaba muy bien la inducción de trance, ¿no? Sí, sí, es un maestro. Yo recuerdo que desde estudiante, por eso digo los que estudiaron en la Universidad Central, porque sus clases se llenaban de alumnos de ingeniería, de humanidades, de historia, o sea, iba gente de todas las facultades a escuchar las clases de él, ¿no? Porque era muy didáctico y utilizaba mucho metáfora y ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente, en alguna medida tenía razón, ¿no? Ese momento en el cual nosotros somos conscientes, en el momento en que nos ponemos en contacto con el exterior y podemos captar el exterior y significar a partir del exterior, que es lo que yo llamo el momento aristotélico, es muy escaso, es muy escaso. Y siempre está enmarcado por los procesos afectivos internos. Por eso es que diciembre es tan especial. Exactamente, ahí va. Y por eso es que nos cuesta tanto, por ejemplo, en estos momentos en que nos están pidiendo, porque está empezando la tercera ola, comenzando la tercera ola del COVID, y nos están pidiendo, mire, no haga reuniones físicas, no haga reuniones aristotélicas, haga reuniones platónicas, virtuales, reunámonos a través de estos medios y disfrutemos de la virtualidad, es decir, utilicemos el trance positivamente para unirnos, para celebrar, para compartir, para hablar. Fíjate, Yo Luis, creo que es importante. hay un punto interesante en esta danza conversacional entre ambos. La calidad del trance hipnótico, no todos los trances son iguales. Claro. Tendemos a hablar mucho del trance de muchas maneras, porque es un tema que además que es muy ambiguo porque, bueno, se presta, qué tipo de calidad, cuál es la calidad de los trances que yo habito y en los que yo vivo y danzo, me muevo y transeo durante el día. Hay trances que son profundamente oscuros, hipnóticos y profundamente no generativos. Por ejemplo, yo veo en este momento la violencia, por ejemplo, la violencia en pareja, la violencia doméstica, que no tiene género, que no tiene género, violencia familiar, es violencia de donde venga. Exactamente, sí, sí, sí. Violencia es violencia de donde venga, y eso es una especie de trance cuando esto se perpetúa, incluso se puede perpetuar de generación en generación. Sí, sí. Pero la depresión, pues puede ser un trance intergeneracional y posgeneracional, donde familias, estaba leyendo la nota de una joven recientemente que se había suicidado, eso fue en Estados Unidos, y resulta que cuando empiezo a revisar la historia familiar, el hermano se había suicidado, el papá se había suicidado, la abuela se había suicidado, o sea, venía, y el tatarabuelo, o sea, venía de una generación y tras generación con ese circuito y ese danza y ese trance profundo. Pero del otro lado también la creatividad es un trance. La nostalgia es un trance hipnótico. Sí. Por eso recordaba a Émile Coué, porque de alguna manera en el mensaje de Émile Coué está como contenido esa idea de que todo es trance, de que vivimos permanentemente en trance y que
Ocasionalmente, como decimos, nos ponemos aristotélicos en el sentido de que nos conectamos con el afuera y dejamos ese estado de focalización interna. O sea, Luis, vivimos en una Matrix. Vivimos en una Matrix. Eso, has dicho la palabra adecuada. Vivimos en una Matrix. No Y lo esa sabemos. Matrix, exacto, y esa Matrix es la codificación genética. La codificación genética que nos, en un sentido muy flexible, cuando yo hablo de codificación genética me refiero a digamos, el sistema de códigos de posibilidades que tenemos los seres humanos. Ya sabemos que la codificación genética se expresa o no se expresa, es decir, actúa de manera binaria, ¿no? Expreso o no expreso. Por lo tanto, tengo opciones de tal cosa o no tengo opciones de tal cosa. Y en la relación con el mundo interno y el mundo externo, eso lo vamos recreando y va dando lo que es el comportamiento en cada momento, ¿no? De esta manera que podríamos decir, Feli, si esto llega a ser cierto, esta hipótesis, esta teoría, llega a ser cierta, que nosotros vivimos en estado de trance permanente, que es lo natural y es lo viable. ¿Ya? No podemos ir a otro destino, sino que lo viable es esa posibilidad. Son planteamientos complejos, porque ahí entramos también en una serie de disyuntivas filosóficas, existenciales, etcétera, etcétera. Y fíjate que algo más allá de eso, como del trance hipnótico a la Tierra, volviendo de nuevo entre este tema, como yo te decía mucho de estas Navidades, estos son días en que se mueven muchas emociones y están claras sobre todo también en el tema de las pérdidas. Las pérdidas que se dan en Navidad, en la evocación, básicamente porque hay que tener un contexto bien ya más neurobiológico. Nosotros somos mamíferos. Como especie, nosotros somos mamíferos, los seres humanos. Compartimos con las ballenas, compartimos con todos, la especie de mamíferos, una misma estructura límbica, emocional, de procesar, de conectarnos con las emociones. Fundacionalmente, y estoy hablando en un aspecto neurobiológico estrictamente, nosotros nos movemos en emociones como el miedo, o pasamos al disfrute, o pasamos a la rabia, o pasamos a la tristeza. Esos son los cuatro fundacionales, que es diferente al sentimiento. El sentimiento es la interpretación que yo le doy a esa energía y a ese movimiento que viene no solamente de nuestro sistema emocional, sino también de nuestro sistema rectil, o sencillamente desde lo que es nuestro parte más instintiva de nuestro cerebro. Entonces, sí, es interesante porque ahí es donde entra la parte que es todo esto lo que nos están escuchando, y a lo mejor no son especialistas en la materia, bueno, pero Luis y Feli ya están hablando de una cantidad de cosas que yo no estoy entendiendo. El punto es, oye, ¿cómo yo puedo, desde todo esto que estamos conversando, primero, conectarme con trances de calidad, trances hipnóticos que me permitan estas Navidades, si me siento solo, me siento triste, me siento abatido, puedo comenzar a generar por lo menos un estado de lo que yo llamo conectarme con mis recursos? Carl Jung llamaba el encuentro con el santuario, con la comunidad, o sea, mi comunidad interna de recursos. ¿Cómo yo puedo, al igual que Ivanises Cruz, que hizo cambios transformativos y generativos, que impactó una familia, impactó el corazón en ese bello cuento que se expandió a todo Occidente, cuentos de Navidad? Yo me pregunto, ¿cómo puedo yo conectarme con ese Ivanises Cruz que hay dentro de mí, ese lado avaro y mezquino, y aprender a ser más generoso, aprender a expandir en un trance hipnótico de generosidad, de convertirme en un mejor ser humano, sobre todo en tiempos, Luis, y aquí viene lo interesante de esta conversación, de un 2021
tú lo sabes bien y los que me han seguido en mi canal lo saben bien. Yo creo que en una cosa que se habla poco, y no es que creo, es que es la investigación en psicología social. Y es bueno ser honesto al decir esto, que son las fuerzas situacionales. Hay fuerzas que nosotros no controlamos. No importa cuánta física cuántica lea, no importa que me digan que la realidad no existe. Hay fuerzas que no controlamos, señores. Las fuerzas Claro. económicas, sociales, políticas, incluso la cultura. Dentro de eso, yo creo que es bueno saberlo para poder entender qué sí puedo hacer desde mí. Claro, sí, sí, ¿Qué sí, sí. tipo de trance? Porque realmente yo pienso que el cambio opera en la medida en que yo pueda generar un cambio dentro de mí mismo. Y eso sí es posible. Es decir, porque lo otro genera una espiral de mucha infidelidad y de mucha infelicidad y mucha frustración. Cuando sigo golpeándome con la pared y la pared porque la realidad no existe, pero sigo dándome porque la realidad no existe, resulta que la pared cada vez es más dura. Hey, pero ¿qué tipo de trance estoy teniendo yo? ¿Y Sí. cómo puedo yo empezar a accesar yo trances de mayor calidad? Es decir, puedo empezar a cambiar la calidad del trance a un trance que me permita, por lo menos en primer lugar, que es lo que decía Milton Erickson brillantemente. Él decía, y creo que eso es algo bellísimo que nos dejó Erickson, y de sus alumnos se lo pasó a los que fuimos alumnos de Erickson. Oye, lo hermoso es decir que yo puedo utilizar el trance hipnótico como una manera de encontrarme y abrazar al mundo, no una manera de evadirme del mundo, sino una Exactamente. manera de encontrarme creativamente con el mundo de una manera nueva y novedosa. Y tú ahí tienes mucho que decirnos. Sí, fíjate que me hiciste recordar precisamente una de las frases que estaba leyendo, como te dije más temprano, de Milton Erickson, ¿no? Que él decía, la vida nos pondrá el dolor por delante. Además, alguien que sufrió de muchísimos dolores. Oh, Tu obligación es construirte la felicidad. Eso lo recogí en una frase que me llamó la atención, ¿no? Porque además era una frase que no le había, que yo no recuerdo haberle leído antes a Milton Erickson, y me sorprendió encontrar allí esa frase y dije, aquí interesante, ¿no? Porque fíjate, precisamente tú sabes que el desarrollo que estamos haciendo con Neurocódex, la neurocodificación de la experiencia humana como un modelo epistemológico y metodológico para abordar la vida, desarrollamos una caja de herramientas de transformación positiva. Y en esa caja de herramientas lo que buscamos es precisamente construir aplicaciones sencillas que la gente pueda utilizar en su cotidianidad para vivir cada vez mejor. exacto. Y una de las herramientas favoritas que tenemos allí es lo que le pusimos el nombre de meditación profunda, positiva, guiada y unificada. Imagínate tú, ¿no? Tremendo nombre, ¿no? ¿Y por ¿En qué qué tiene ese consiste, nombre? Luis? ¿En qué Porque consiste para los que nos están escuchando, Luis, esa herramienta? ya la voy a escribir, ¿no? Porque precisamente es la asociación de varios aportes interesantes. Fíjense, consiste en lo siguiente, es sumamente sencillo. Usted se sienta en un lugar que sepa que no lo van a molestar. Si no tiene práctica de meditación anterior, recomendamos que ponga ¿cómo se llama? Un temporizador, un despertador. Pues suponte, bueno, lo voy a hacer durante 5 minutos. Entonces usted marca 5 minutos en su celular o en cualquier cosa para que suene una alarmita, ¿no? Y después, el procedimiento es sumamente sencillo. Lo primero que hay que hacer es tomar una respiración muy lenta y muy profunda. Después, cerrar los ojos. Cerrar los ojos y mirar detrás de los párpados. Cuando uno mira por primera vez detrás de los párpados, ve todo oscuro. Como cuando en una noche uno mira el cielo. Pero al quedarse mirando, así como quedarse mirando el cielo, empieza a ver uno lucecitas, estrellas, planetas, etcétera, etcétera, y puede empezar a identificarla. Cuando uno mira detrás de los ojos,
y observa con atención, también ocurre un fenómeno interesante, que es que empiezan a aparecer pequeños puntos de luces, de colores, de formas aleatorias que se van combinando, y mientras eso ocurre, podemos notar que empiezan a ocurrir dos cosas interesantes en nuestro cuerpo. Y la primera cosa interesante que empieza a ocurrir en nuestro cuerpo es que los músculos del cuello se relajan. Y además de que se relajan los músculos del cuello, la salivación comienza a incrementarse. Y comienza a aparecer una saliva muy fluida y muy transparente, como el agua. Y se va haciendo cada vez más abundante. Y si uno presta atención a estas dos cosas simultáneamente, las relajaciones que están ocurriendo en mi cuerpo, la salivación y además a una tercera cosa, que es continuar mirando todos esos movimientos detrás de nuestros párpados, curiosamente comienzan a aparecer voces y sonidos e imágenes y sensaciones que nosotros podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Y en la medida en que vamos siguiendo estas experiencias de lo que vemos y escuchamos y sentimos dentro de nosotros, comienzan a aparecer experiencias de recuerdo. Por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, comienzan a aparecer recuerdos de otras Navidades. Y como bien apuntaba Félix, nosotros podemos dividir esas experiencias en valencias positivas y valencias negativas. Valencias positivas, aquel conjunto de emociones y sentimientos y pensamientos que sabemos que nos conducen a un estado de bienestar y de aprendizaje y de expansión de conciencia. Y aquellas otras experiencias de valencia negativa, podemos dejarlas simplemente pasar, como pasan las nubes arrastradas por el viento en el cielo. Y nos vamos quedando con esas experiencias de valencia positiva y podemos empezar a respirar esas experiencias de valencia positiva. Y de una manera muy sencilla. Con cada inspiración tomamos energía para empujar esas experiencias fuera de nosotros y que retornen en la nueva inspiración como en una especie de sinfín. Como una especie de spinning que va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras más vueltas demos y mientras más rápido sean esas vueltas, podremos notar casi seguramente que se van expandiendo nuestras posibilidades de conciencia y de competencias para vivir cada vez mejor y mejor. Y podemos estar el tiempo que queramos. Y cuando consideremos que ya es tiempo suficiente o nuestro aviso despertor nos señale que ya es hora de retornar, podemos abrir los ojos, estirarnos, tomar una respiración lenta, profunda, muy grande, y salir a celebrar la vida, nuestras competencias y nuestras posibilidades de crecimiento permanente, porque, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien, Félix, cada vez tenemos la oportunidad de ser mejores. Nosotros nos gusta llamarlo mejoramiento en modo médico, mejoramiento
dinámico, continuo. Muy bien. Entonces, esta es una manera muy sencilla y altísimamente eficiente, lo hemos probado durante unos cuantos años, y realmente muy eficiente para que las personas estén en un camino de mejoramiento, para que estén en un camino de poder redefinir cuando la vida nos pone obstáculos. Porque lo que tú dices de verdad, la vida va por su lado y tiene su propio programa y también tiene su mundo cuántico. De tal manera que esa energía choca con nuestra energía y la resultante puede ser a veces a favor y a veces en contra. Sí, es un tema enorme. Y yo creo que la medida en que uno pueda sumar estos recursos que te permita acompañarte en los momentos difíciles, sobre todo, mi mirada y también mi atención está hacia mucha gente que está sola, que se siente triste, sobre todo en tiempos de Navidad, y donde creo que son tiempos también para, y sobre todo con la complejidad del COVID, ¿no? 19, que es un COVID complejo, y que nos vislumbra un 2021 extremadamente complejo, donde vamos a necesitar convertirlos, que los trances no nos induzcan a estados de profunda negatividad, sino que utilizar esa negatividad que va a llegar, parte del viaje, como un trampolín para buscar creatividad, buscar resiliencia y buscar dentro de lo posible una mayor conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Con recursos. Yo creo que ese es el gran regalo. Ese es el gran regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos en estos trances de Navidad, parafraseando a Charles Dickinson. Exacto. Así es, Feli. Y yo creo que sí, quizás un poco para hacer como un resumen, ¿no? Como un resumen, es muy importante tener modelos de inspiración. Los seres humanos estamos diseñados para aprender de modelos. Nosotros hablamos castellano porque nuestros padres nos hablaron en castellano. Los modelamos. Nosotros caminamos en dos patas porque modelamos a los adultos que caminan en dos patas. Si no, camináramos en cuatro patas. Fíjate que las experiencias de los niños ferales que han vuelto a aparecer, es interesante esto, ¿no? Los niños ferales eran descritos de 1700 no sé cuánto, cuando el abate aquel rescató los famosos niños lobos, ¿no? Pero en los últimos años han aparecido unos cuantos casos de niños ferales. ¿Y cuál es su comportamiento? El de las fieras que los hayan acompañado en ese viaje. Recientemente yo vi un video de un colega que filmó a una niña cuyos padres trabajan y la dejaban sola en el patio de la casa para que no corriera ningún riesgo y tal, donde había 3 perros. Y es impresionante ver el video de cómo esta niñita se comunica de una manera perfecta con estos perros, juega con ellos igualito, salta, gruñe, ladra, y casi no habla. Y tiene 4 años. Casi no habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella pasa más tiempo con estos perros que con los padres, que bueno, cuando lleguen a la casa de esos padres, esto ocurre a nivel de campo, ¿no? A nivel de conexión total con la civilización tal como la conocemos, ¿no? Claro. Y bueno, una de las cosas que comentamos es que es un caso de niña feral, así como esta otra, por ejemplo, que encontraron en la India, recientemente encontraron otro en Filipinas, etcétera, etcétera. Es decir, el modelado es esencial para nuestra existencia. Por eso es bueno hacerlo consciente y entrar en un trance con los modelos. Ese es un tema enorme, y fíjate allí, yo quiero detenerme un poco, porque es una pregunta interesante que abre un nuevo campo de conversación y de reflexión y de acción.
¿Qué tipo de mentores, qué tipo de modelos estoy teniendo yo en estas Navidades que me permitan, y mi pregunta y mi reflexión, que me permitan lograr inspiración, conectarme con la belleza de la vida dentro de la austeridad, que me permita aprender a trascender lo que estoy viviendo, que es difícil? Me llamó recientemente una paciente porque se le había muerto una figura importante ahorita en Navidad y está sola en el exterior, qué sé yo. Entonces la conversación que tuvimos fue brevemente, bueno, pero ¿y esta persona que te dejó? ¿Cuál ha sido la herencia emocional que te ha dejado? Y por ahí nos fuimos con la pregunta y eso yo creo que le está dando un resignificado. Y esa es la pregunta que yo me gustaría invitar a todos nuestros amigos en Navidad y entrando en este 2021. ¿Cuáles son las personas que ustedes los motivan? También una pregunta que me parece muy generativa como herramienta puntual, Luis, también en esto, aparte de los mentores, los modelos, las figuras. Esas figuras pueden ser imaginarias, esas figuras pueden ser histórica. Esa familia puede ser familia, pueden ser amigos, pueden ser personas que conozcamos. Esos personajes pueden ser del mundo de los cómics. Cualquier figura que a ustedes los inspire es un modelo que los puede ayudar a conectarse con un trance generativo. Pero también hay otra pregunta, y es que, ¿qué cosas yo puedo hacer en este momento sencillas desde mí que me puedan ayudar a cambiar mi estado? Si por ejemplo estoy en una profunda tristeza y esa tristeza no me está dejando en este momento accionar y hacer cosas que necesito hacer, yo creo que es tiempo como para tener una conversación generativa con esa tristeza, porque ahí yo me aparto mucho del titarismo de la psicoterapia actual, en mucha psicoterapia actual en la cual casi que es una cacería de brujas hacia la tristeza y hacia la rabia y hacia las emociones. Y yo quiero decir que la vida está compuesta de una paleta de emociones, donde esas emociones que son perseguidas por mucho, incluso mucha gente, muchos profesionales de salud mental, quiero decirle que hay que convocar a la vida con toda su paleta de colores y tener un diálogo generativo con esas emociones para ver qué es lo que nos tienen que decir y qué es lo que tenemos que aprender de esas emociones. Fíjate que una de las cuestiones fundamentales a tomar en cuenta es que los seres humanos tendemos a irnos a los extremos. La vida es un espectro. Y un espectro, además, que uno puede ir corriendo cada detalle, ¿no? Y puedes ampliar cada detalle casi al infinito, ¿no? Pero entonces tendemos a irnos a los extremos, que no a los opuestos, a los extremos. Los extremos de un espectro de expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no acepto nada de tristeza. Tengo que vivir en estado maníaco de alegría permanente, ¿no? O una depresión profunda donde yo no vea ni el más mínimo rasgo, ni el más mínimo oportunidad para mi vida. Esos son los ejemplos. En general solemos movernos, ¿verdad? Incluso hay términos para eso. Estoy triste, estoy ligeramente triste, estoy nostálgico, ¿verdad? Estoy ligeramente inhibido, estoy cansado. Fíjate cómo nos movemos una paleta. Es toda una paleta, ¿no? Que flexibiliza el colorido y enriquece. Exactamente. Hay una gran investigadora, la doctora Feldman, ¿no? La doctora Feldman, que en este momento está de moda en el mundo del estudio de las emociones, ¿no? Porque su tesis, que a mí me parece consistente con todas las expresiones, sobre todo quienes estamos viendo cuál es el real alcance de ese término cuántico, que las emociones no existen como tales, sino que se crean en el momento. Claro, porque las emociones las emociones son procesos, las emociones no son sustancias, no son, ¿cómo se llama? Como decía Milton Erickson, emoción es una nominalización. Es decir, estoy intentando convertir en esencia o sustancia algo que en realidad es un proceso, es un verbo. Nosotros emocionamos. Quizás por eso
ese genio también que no podemos dejar de lado, Humberto Maturana, habla de el emocionar. Es decir, lo pone en su lugar. Es un verbo. Por eso, y los verbos los construimos en el instante y después desaparecen. Puede haber una memoria del modo de producción, como nos diría Carlitos Mar, ¿verdad? En el modo de producción hay una memoria. No nombres personajes, Luis. Como tal, ¿verdad? No nombres personajes nefastos en Navidad. Como Carlos Mar y demás. Pero que en realidad es eso, ¿no? Cuando yo digo estoy triste, yo lo que estoy es tristeando. Cuando yo digo estoy furioso, yo lo que estoy es iracurando o irando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese aspecto es muy importante porque precisamente nosotros tenemos la capacidad para estarnos moviendo por el espectro. Eso es un tema, Luis, enorme. Y caer en los extremos. Creo que sí, que es un tema que hay que... ¿Por qué? Porque todo eso ocurre en estado de trance. Es un tema enorme porque también todo el planteamiento neurobiológico, por ejemplo, de la investigación que hay profunda sobre la amígdala, como un termorregulador del miedo, y el miedo como, no como un emocional al planteamiento de Maturana, y ese es un contraargumento que yo tengo a eso. Es sencillamente un disparador que te está alertando si tú, por ejemplo, vas caminando y vas haciendo bushwalking, que es la manera de hacer hiking o excursionismo aquí en Australia, y te consigues con una serpiente negra o una brown snake, que es una serpiente. Oye, no me hablen de construcción de emociones. En ese momento construye el terror, ¿no? ¿Sabes lo que es una cosa de esa negra, que es de los animales más venenosos que hay en el mundo? Australia, si algo caracteriza a Australia es precisamente la existencia de animales ponzoñosos, ¿no? Claro, entonces frente a eso, yo recuerdo que una vez estaba haciendo... una vez estaba haciendo hiking por acá, por un parque nacional en Australia, y de repente se me pasa una brown snake, que es una de las más venenosas del mundo, y yo no me puse o sea, inmediatamente la adrenalina me disparó, y eso no es sencillamente la parte neurobiológica instintiva que tenemos para protegernos. Sí. Sí, eso es todo un tema, pero no descarta lo que yo estoy diciendo. Es la base biológica de lo que estoy diciendo. Exactamente, es decir, por eso yo hacía la distinción entre emociones que son fundamentales en nuestra supervivencia como especie, y otra cosa es el sentimiento, que es la construcción que tú haces, o la elaboración o el juicio que se hace sobre eso que en términos que tú llamas la emoción y la energía que se va moviendo psíquicamente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo fascinante. Pero mira, me parece que es muy relevante lo que tomas sobre, y creo que tú le das aquí un giro en la conversación muy bueno. Es decir, también qué tipo de modelos, qué modelos yo estoy teniendo, qué modelos voy a empezar yo a adquirir este 2021. Esa es otra pregunta interesante, que es un preludio para el próximo programa, donde vamos a hablar del inventario emocional y el inventario personal para el 2020 y 2021. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? Cómo precisamente la valoración emocional que yo hago de los asuntos desde mi trance tiene que ver con cuáles son los estímulos externos e internos que yo estoy tomando para interpretarlo de esta manera. Cuando hago el inventario, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, si ese inventario... No hablemos mucho del inventario porque ese es el próximo programa. Ok. Ahí no vamos. Sorry, disculpa. Claro. Sí, yo creo que por el día de hoy podemos quedarnos con el momento del modelado como un aspecto importante, Félix, y de aquellas herramientas que yo puedo utilizar para seleccionar lo que tengo como memoria en mi evaluación cuando estoy haciendo esta meditación. Por ejemplo, yo les recomiendo a todos los pacientes que hagan esta meditación que hicimos hace unos minutos atrás, al menos 3 veces al día, si no tienes experiencia en meditación.
pero que lo hagas 3 veces al día, por lo menos durante un mes consecutivo. ¿Qué va a ocurrir? Sería extraordinario. Opera de manera automática. Por ejemplo, si usted va en su, ¿cómo se llama? Está en una cola de banco, está esperando el banco y tiene 5 personas por delante y cada una se está tardando unos 10 minutos y usted dice, wow, voy a pasar aquí casi una hora. Usted en ese momento toma una respiración e inmediatamente va a entrar en un estado de trance y va a procesar lo que usted quiera procesar. ¿Y qué va a ocurrir como dato interesante? Va a ocurrir que cuando usted venga a ver, cuando usted abra los ojos, se va a dar cuenta de que ya le toca a usted el turno. Magnífico. Sí. Fíjate que Carl Jung habla de las sincronizaciones, ¿no? Y cuando tú estás perfectamente hablando de esto, todo el trasfondo se te traspapeló y comenzó en azul. No, es interesante porque tú empezaste a hablar de trance. Y fíjate la conexión de cómo nos movemos. Hubo algo aquí, algo que ocurrió, ¿verdad? No, pero me encanta porque el efecto que le da esto es precisamente lo que estamos, la esencia del programa de hoy, que es el trance de lo que pasa cuando uno se mueve con estas herramientas y con estas opciones, que por cierto, este es un buen momento, Luis, para anunciarle a los que nos están siguiendo y los que nos están escuchando, que lo que viene, vamos a desarrollar la serie Modelado, que es todo el trabajo de David Gordon y todo el trabajo de los modelados, el trabajo tuyo con modelado de genios. O sea, cómo eso, el desarrollo de nuestra propia unicidad, nuestra capacidad y también la serie de creatividad, que creo que son nuestros proyectos más queridos para entre otros, del 2021. 2021, sí, exactamente. Mucho del entretrance. Nosotros hemos estado este año, han sido 8 programas interesantes de exploración y lo ven. Este es un programa hecho con mucha autenticidad, mucha naturalidad, donde incluso ustedes van a ver dentro de los programas que a veces hay problemas con el sonido, con estas cosas, porque no somos ni cineastas ni editores de video, somos sencillamente gente que nos interesa es compartir estas conversaciones y generar a través de estas conversaciones posibilidades de encuentro, reflexión, pero de una óptica bien científicamente honesta, ¿no? De reflexión. Y poderle brindar a las personas, digamos, la oportunidad de intercambiar con nosotros a través de mensajes o de cualquier cosa que nos permita enriquecernos mutuamente. Por cierto, aprovecho esto, tú tienes una conferencia de Neurocode ahorita en unas horas, Luis. ¿Cómo es Sí. Tengo es la inauguración del Colegio Neurocodex. Es una primicia mundial. La conferencia inicial, la conferencia inaugural, que la he denominado de la Torre de Babel al Burj Khalifa del acontecer humano en el tercer milenio. Es un trabajo de convergencia, de plena convergencia, donde entre otros personajes interesantes que van a ser homenajeados está Milton Erickson, Gregory Bateson, el propio Emile Coué. Vamos a hacer un programa. Sobre eso podemos hacer un programa también, de cuál es el trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo un trabajo de convergencia de saberes para buscar precisamente la construcción de esas herramientas que sean sencillas, accesibles, económicas y que puedan estar a disposición de cualquier persona que las necesite, ¿no? Directamente. Bueno, yo creo que eso es una experiencia maravillosa. De todo modo, quiero decirle a los amigos que si les gusta, los motiva todo el trabajo que estamos haciendo Luis y yo, por favor denos un like y suscríbanse al canal. Entretrance está creciendo y nos encanta que puedan compartir esta información, nos encanta que puedan también enviarnos email o puedan mandarnos mensajes para que les interese, porque de esto estamos haciendo, de eso estamos trabajando mucho. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos ya, nuestro tiempo ya se ha ido cerrando. Exactamente, un abrazo a todos. Un abrazo especialmente a ti, Félix, y a todos los que están
asistiendo en esto. Muchas gracias a todos y bueno, nos volvemos a ver en una semana en el próximo Entre Trances, donde bueno, vamos a tener muchas sorpresas interesantes de lo que estamos generando acá en este espacio de reflexión, conversación, pero sobre todo un espacio de encuentro entre amigos. Cuídense y hasta el próximo Entre Trances.